por cómo fue y cómo se vivió el hecho de que el América, después de haber salido 3 veces campeón, llegar a una final, no pudo clasificar al primer Mundial de Clubes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas del mercado de pase actual que hizo el América? Sobre todo creo que con la Pantera Soñada, creo que. Este caso de Sudamérica, Sí. se habla mucho acá que el América está vetado por los equipos sudamericanos en venderle y hacer transacción con jugadores. Esto desde la polémica con Cecilio Domínguez, fue Sí, 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 Independiente, sí. fue con Independiente, si no Sí, mal que después, recuerdo, y después tuvieron en juicio. Lo que parece, quiero preguntarte, como hincha del América, ¿qué opinas de Richard Sánchez? el caso de Richard, ¿no? Si no mal Mm. recuerdo, Richard Sánchez, que hasta la fecha, yo lo digo, es el peor error de esta administración actual del América. ¿Vos cómo ves al fútbol mexicano en cuanto al fútbol argentino, pero también en cuanto al fútbol estadounidense? ¿Sentís que el fútbol MLS se está acercando, que se está alejando? ¿Cómo lo ves? Ya se está grabando, así que primero que nada, muchas gracias por venirte, por pasarte. Disculpame la molestia, la tardanza, vida universitaria, esto, aquello. Los tiempos son totalmente los que se pueden. No, no, al contrario, amigo, aquí estamos para brindarte pues información sobre el mejor equipo de México, que son las Águilas del América. Bien, como sabes, bueno, la gente que ve esta sección es la sección del Rincón del Hincha. Traemos un hincha de cada equipo. Hoy no tenía el abono, pero porque, bueno, una cuestión de ciudad. Pero tengo una lista de preguntas respectivas. Y la Claro, primera claro. la primer pregunta para arrancar la sección es, ¿cuál fue el momento más lindo que te dio el club? Ok, bueno, es que como te lo decía al inicio, ¿no? El América es el equipo más ganador de México y por ende hemos tenido muchas alegrías en nuestra historia, ¿no? El caso del tricampeonato actual era algo impensado, sobre todo en el nuevo formato para México, que es los torneos cortos, desde el 97, 98 que empezó esta dinámica, pero independientemente de eso, que muchos pensarían que por la actualidad nos inclinamos por el tricampeonato, para mí no hay un título tan especial como la noche del 26 de mayo del 2013, amigo. Una final inolvidable, no solamente para el americanismo, para nuestro rival que fue Cruz Azul y para todo el fútbol mexicano, cuando las Águilas en la lluvia, en el Estadio Azteca, remontaron en cuestión de 5 minutos el marcador para empatar el global, irse a los penales y ganar ese título de liga. De hecho, ya no te lo platiqué fuera del aire, pero inclusive yo tengo un recuerdo que es un libro que me regaló uno de mis tíos, con No. toda la cronología de esa noche. Inclusive aquí, no sé si se alcanza a ver muy bien por el Se ve, se reflector ve, de se la ve. luz, Sí, se ve. pero ahí está el momento del cabezazo de Moisés y que es un recuerdo muy, muy bonito para el americanismo y por eso americanista para mí es noche del 26 de mayo. ¿Vos dónde estabas? O sea, que estabas con tu familia, supongo. Yo estaba con mi familia, yo tenía 13 años en ese Claro. entonces estábamos en la casa viendo el partido, sufriendo el juego, amigo, y mi papá también es americanista, entonces los dos estábamos en la sala, pues resignados, de hecho, pues para mí nunca había visto como tal campeón a mi equipo, la anterior vez había sido en el 2005, pero estaba muy niño, no tenía muchos recuerdos, la verdad, y recuerdo que cayó el primer gol, el de Aquivaldo Mosquera al minuto 87, 88. Y mi papá dijo, bueno, ya cayó el de la honra. Y yo le dije, no, no, tenemos todavía con qué. Y aparte Miguel Herrera, que era el técnico de la América, dando la seña de faltan 5 minutos cuando solamente faltaban dos, pues como que fue una motivación dentro del estadio hacia todo el americanismo, ¿no? Y pues bueno, cuando cayó el gol de Moisés Muñoz, yo me estaba infartando, amigo. Con 13 años experimenté lo que era infartarse, pues de la emoción, ¿no? Encima ahí fue cuando arrancó la racha del América, ¿o no? Que empezó después de Claro, ahí, remontó todo y ya después pasó por encima a todo el mundo, ¿no? sí, 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 como te decía, América venía de años negros, o sea, de contrataciones muy poco relevantes. Mm. Teníamos dos ídolos, como era Cuauhtémoc Blanco en su Blanco. época final, todavía le alcanzó para llegar a una final en el 2007, y a Memo Ochoa, que de hecho también es uno de los factores por los cuales yo soy americanista, muy fan de Guillermo Ochoa, y tenía las sudaderas, las playeras de Paco Memo, pero todos esos años, del 2005 al 2013, el América no ganó absolutamente nada. Por ahí una final de Sudamericana que pierde, pero así como tú dices, del 2013 empieza esta gran racha del América, primero con Miguel Herrera, Ricardo Peláez, que era el presidente deportivo, y de ahí llegaron los éxitos, ¿no? Eso te iba a Campeón en el decir, 2014. la sudamericana te iba a decir.
Sí, pierde la Sudamericana. Me parece que fue en 2007, si no mal recuerdo, amigo. Yo creo que tú tienes mejor el dato cuando Sí. la pierde ese equipo, pero era una América que figuraba en Sudamérica por jugar Copa Libertadores, por jugar la Sudamericana y llegar a esa final, pero en Liga MX, nada. O sea, en el fútbol mexicano Oh, y era que un equipo de media tabla para abajo. hace poco, encima en uno de esos años fue que un equipo mexicano había llegado a una final. Pero bueno, quiero preguntarte, segunda pregunta de la sección. Dale, Decime dale. jugador que más hayas insultado. Uno que vos digas, ah, capaz jugaba bien, ¿eh? Capaz era un crack, pero que más puteaste, más insultaste. Del América, ¿no? En este caso de mi equipo. Sí, Híjole. nombre y Mira, es que apellido. de esa época hubo uno De que toda nos tu vida, no, no, jugó. de toda tu vida, de todo en general. Híjole, es que está complicada la pregunta, pero recuerdo a un tal Narciso Mina, que mira, fue un delantero que llegó por la sustitución de Cristian Benítez, el Chucho, en paz Ujú. descanse el Chucho, que es campeón en el 2013. Para la siguiente temporada llega Narciso Mina y el América llega a la final contra León, buscando el bicampeonato. Y en esa final, no, hombre, Narciso Mina tuvo una de errores brutal, goles hechos que realmente falló y yo creo que podría ser por ahí. O sea, pensándolo a bote pronto, ¿no? Yo creo que hay muchos en cuanto al América de No, contrataciones que pintaban para mucho y que realmente no dieron nada. nada, nada, sí, todos tenemos un arsenal de insultos a varios jugadores, pero viste que todos tenemos uno que lo tenemos acá y a ese no te lo puedes sacar más de encima. Y ahí va la siguiente pregunta, que esto incluso puede tener una correlación. ¿Alguna vez ¿Ok? te peleaste o discutiste con algún familiar o amigo por el club? No, cada ratito, amigo. Mira, aquí en mi familia, de los dos lados, del lado de mi papá y de mi mamá, son Chivas. Es el Ah, archirrival del claro. América. Entonces, como te digo, o sea, mi época de niño eran unas burlas de la familia de ambos lados, que ganaron las Chivas y ganaron las Chivas y ganaron las Chivas. Y pues vaya, me tocó sufrir esos momentos, ¿no? Pero nunca los golpes. La verdad es que el fútbol es para divertirse, es para disfrutarlo. Alguna anécdota, algún algo? ¿Alguna así que digas, una vez me agarraron entre todos y me hicieron llorar, algo? Porque puede pasar, ¿eh? Puede No, pasar. A mí me ha pasado, ¿eh? mira, como tampoco convivía con ellos diario, pues no era como un bullying constante, ¿no? Pero pues sí, cada vez que nos veíamos y hasta la fecha, ¿no? Aunque ahorita ya lo tomas con un poco más de Y sí, humores ¡y ganaron las Chivas!, ¿no? Algunos de mis tíos ganaron las porque la Chiva Chivas. andás a cuando vean de vuelta. O sea, también hoy tenés toda la de ganar vos también. Pero como tú dijiste, a partir del 2013 todo cambió Sí, y sí, las sí. burlas empezaron a ser de uno hacia ellos. Es increíble Sí, sí, que sí. el acoso por parte del fútbol esté tan avalado moralmente. Uno dice, no, sí, pero realmente es el único motivo por el cual te puedes pelear con un familiar. Un chico de los que vino acá, a la anterior charla del Rincón del Hincha, me contó que se peleó a piñas, tipo, le metió una piña a un primo de él en un casamiento porque Uh, son uh. del clásico rival y estaban jugando el clásico y bueno, viste la chicana y no se la aguantó. Pero pará, No, y el clásico regio es muy pasional, o sea, lo que sabe cada quien, y muchos lo sabrán en México en el contexto, sí está muy dividido entre el norte, centro y sur, o sea, son cuestiones totalmente diferentes, cómo se vive el fútbol en Monterrey y cómo se vive el fútbol en el centro del país. Y quieras o no, también América, pues no solamente no tiene una rivalidad, tiene varias, tiene muchas. Inclusive yo creo que en el resto de la República en cada lugar que separa el América se puede generar esa rivalidad, pero hablamos de los importantes, Cruz Azul, Pumas y Chivas, ahí sí la discusión siempre va a estar presente. pero Chivas no es el segundo con más títulos locales, pues, ¿eh? Sí, es Ah, América. De hecho, mucho tiempo estuvieron empatados. O sea, era América con 12, Chivas con 12, luego América con 13, Chivas con 12. Antes era Chivas el máximo ganador, por esa época que tuvieron hace miles y miles en la era del dinosaurio que que salió fueron el campeones. Chicharito, que salió el Chicharito, ¿puede ser? No. Bueno, Chicharito no, ganó un título, pero era cuando apenas iba empezando, en el 2006, Sí, porque sí era ahí. parte de ese plantel, pero No duró nada en no, Chivas, no, se fue no, no, enseguida. nada. Se Ah, fue, o sea, es campeón un año después, 2 años después. enseguida agarró Europa, ¿no? Ajá, que se va al Manchester, que fue una gran contratación, una bomba. Después al Madrid, al Leverkusen y toda la carrera de Chicharito, ¿no? Pero, pues sí, no, en Chivas, realmente una figura, no. Bien.
Ahora quiero preguntarte un poco sobre la actualidad. Hoy, vos, como están en época de vaca gorda, diría mi abuela, hoy ustedes están todos felices, no hay, a pesar de que perdieron 4 finales consecutivas, de esas 4 3 ganaron. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo? Porque ustedes, yo vi mucho, hay una cosa que veo mucho, creo que se ve incluso entre hinchas argentinos y de México, sí, en las redes sociales tiende mucho a verse uno al otro, y he visto mucho que se hablaba sobre los 4 campeonatos seguidos. ¿Cómo fue el hecho de perder contra el Toluca la final? ¿Cómo la vivieron? Amigo, bueno, si me lo preguntas en un contexto personal, te lo decía, yo soy de Toluca, entonces vivo en Toluca, en el Estado de México, así que la rivalidad con ese equipo es aún más fuerte. Yo tuve la posibilidad de estar en esa final y sí, el ánimo estaba muy fuerte por el americanismo, porque era un América que ya estaba acostumbrado a ganar, amigo. Veníamos de ganarle la final a Monterrey tras calificar como octavo lugar, el bicampeonato derrotando otra vez a Cruz Azul, el inicio con los Tigres, entonces sabíamos que el América en cualquier momento podía responder y sacar esa casta de campeón, que por algo había sido tricampeón del fútbol mexicano, ¿no? Sin embargo, siendo sinceros, un sector del americanismo no me va a dejar mentir, sabíamos que ya venía otra vez el equipo pues un poco a la baja, ¿no? ¿En Sobre decadencia? todo por la eliminación en Conca Champions contra Cruz Azul, partidos donde lo ganabas prácticamente sufriendo. Esa semifinal con Cruz Azul lo remontas más por errores de Cruz Azul que por aciertos del América. Obvio, tuvo su mérito las Águilas por hacer los goles y avanzar a la final. Y combinado a que llegabas contra un equipo enrachado, creo que fue pues ese declive, ¿no? Para el América. Pero de todas maneras, independientemente de haber perdido esa final, todos estamos contentos, ¿no? Estamos orgullosos del equipo por ser el único tricampeón en la historia de los torneos cortos. Claro, pasa que encima ahora ustedes y nosotros compartimos el mismo formato, que es liguilla y después playoff. Claro, sí, ¿no? Se arma el mini torneo ese. Sí, la cosa que se inventó la Liga MX del play-in, que América nunca había estado, ¿eh? El América nunca había estado y en el torneo del tricampeonato fue la primera vez. Antes se hacía desde el 5 de la tabla, así del 5 al 12, ya después lo modificaron de solamente 7, 8, 9 y 10, jugar este famoso play-in, y en el tricampeonato a América le toca eso, precisamente jugar como 7 de la tabla, derrota a Xolos en el primer play-in, avanza y le toca jugar contra Toluca un torneo antes de esta final, le toca jugar contra Toluca la fase de los cuartos de final, gana América, después las semifinales contra Cruz Azul y la final con Monterrey. Claro, claro, entendí. Es complicado el formato. A nosotros nos pasa lo mismo, ni hoy, hoy realmente, bueno, yo eso es otra charla, otro video. Yo mi formato de lo que vendría siendo el fútbol lo odio. Pero bueno, ahora te quiero preguntar, ¿por cómo fue y cómo se vivió el hecho de que el América, después de haber salido 3 veces campeón, llegar a una final, no pudo clasificar al primer Mundial de Clubes? Uf, uno de los golpes fuertes para el americanismo realmente. Obvio, uno como americanista lo va a tratar de minimizar, pero Sí, ya siendo sincero contigo, a todos nos dolió que el América no fuera al Mundial de Clubes. En primera, de no ganarlo por méritos propios, porque América tuvo 2, 3 oportunidades para clasificar al Mundial de Clubes gracias a la Conca Champions. En el 2021 pierde la final con Monterrey. Era un América totalmente diferente al que tenemos ahorita. sí. Y las dos oportunidades que tuvo ya con este plantel actual, pues terminó fracasando. Perdió en semifinales contra Pachuca y un año después la que decíamos, ¿no? Con Cruz Azul, aunque creo que esa no contaba, pero de todas maneras, sí es una piedrita que tiene hasta la fecha el América, que en este plano internacional no ha podido superar. Así que fue doloroso y sabíamos que iba a ser aún más doloroso perdiendo el play-in contra Los Ángeles, ¿no? Que lo platicábamos fuera de esta charla, porque realmente llegas de perder una final. Aquí era de dos sopas, o ganabas todo o perdías todo, Todo, porque estoy claro. seguro, amigo, que si Toluca pierde esa final con América, América llega como tetracampeón, el ánimo hubiera estado hasta arriba. Y ese No, partido hubiera sido totalmente diferente para ganarle a Los Ángeles. Pierdes la final, el ánimo se va para abajo, pasa una semana solamente y pues no tenías las condiciones para ganar ese partido y te lo terminan remontando. Entonces, va encima de la mano, ¿no? para colmo estaba todo cerrado hasta que pasó lo de León, que se dio lo de la, ¿cómo se llama? Multipropiedad puede ser, que era dueño del León y no sé qué otro equipo. Sí, Grupo Pachuca, es Grupo Pachuca que era Pachuca y León, los dos consiguen de manera legal
yo lo reconozco de manera legal Claro. en la cancha, el haber participado o estar en el Mundial de Clubes, pero después surgió todo este tema con León, que mira, sabemos las cosas como son, pues el dueño de las Águilas, el señor Emilio Azcárraga, tiene mucho peso en el país, tiene mucho peso en el fútbol mexicano y por ende no dudo que se haya movido por ahí alguna cuestión de intereses para sacar a León y meter al América. Mira, no me consta si fue así, pero si lo fue, realmente es un baldazo de agua helada de realmente no te metas con esto y al final los que perdimos fue el fútbol mexicano. Le quitamos el lugar merecido a un equipo mexicano como era León para meter a uno de la MLS al final del día, no fue un equipo mexicano. No, bueno, pero Metimos a incluso Los si, Ángeles. si infringían la. Bueno, pero ponele, ellos infringían la norma. Tarde o temprano iba a saltar. Era cuestión de que alguien Ah, sí, diga, claro. che, esta gente está incumpliendo la norma. Y ahí el León saltó. Sí, que de hecho se habló que fue el que dijo, y yo te lo voy a poner entre comillas, el Sí, alajuelense de Costa Rica, que fue el que saltó a decir que León incumplía con la regla, ¿no? Que está claro, multipropiedad está prohibido, el fútbol mexicano es cosa diferente a lo que piensa en FIFA, y claro, la regla ahí está. Pero pues sí hubo esta presión mediática y dar el reconocimiento por qué el América, entonces ya después se tuvo que sacar que América por ser el que más puntos acumuló en el ranking de la CONCACAF hasta el 2024. Porque, ojo, si nos basábamos ya lo del 2025, era Cruz Azul el que estaba en ese claro. puesto número uno del ranking. Y colocar al LAFC, que había sido el subcampeón de ese torneo contra León. Así que medio extraño cómo lo manejaron, pero mira, al final, pues las Sí, cosas se pasan por se algo, dieron ¿no? de una forma también. Ya se dio, ya pasó, el partido se dio y bueno, llegaron ahí se concluyó en eso. Pero justo tocaste un tema que yo te quiero preguntar. Me hablaste de un equipo de la MLS. ¿Cómo fue o cómo se sintió para un hincha de América el partido contra el Inter de Miami de Messi? El Inter de Miami. Sí, fue hace una fecha ya, que jugaron el América y el Inter de Miami. Ah, caray, de ese sí Sí, no lo sí, recuerdo. lo tengo acá. Fue un partido del América y el Inter de Miami. A ver, déjame checarlo de vuelta. Sí, sí, porque ahí no tengo el recuerdo, amigo. Sé que, o sea, América ha jugado con el LAFC, este partido del Mundial de Clubes, ha jugado con algunos otros equipos, de hecho, hoy juega con bueno, hoy que estamos grabando este episodio, juega contra el Real Salt Lake en la Leagues Cup, pero contra el Inter Miami, Sí, tengo no. acá, que llegaron a penales. Ah, ok, sí, ya lo recuerdo. Sí, 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 un amistoso. Fue un partido amistoso. Es que me fui más a lo Claro, ámbito real, ¿no? O bueno, de partido oficial, más bien. Pero exacto. sí, fue un amistoso, ¿no? Que terminó ganando el Inter de Miami en penales. Sí, Sí, que ya lo recuerdo, ya lo hubo un recuerdo. poco como de polémica, ¿viste? Por el hecho de estar Messi y el tema de Sí, 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 que, claro, que claro. hizo ese gesto. Del título, ¿no? De Argentina y esta rivalidad entre Argentina y México en cuanto Bueno, al fútbol, ¿no? ahí va la pregunta, porque yo no sabía qué tan significativo lo tenían ustedes. Sé que sonó en el momento, pero yo no sabía hasta dónde ustedes lo tenían más tan significativo, porque tenían en cuenta bueno, viste, es Messi, es un fútbol, México, Argentina, pero bueno, por eso iba la pregunta. Vamos a pasar a la pregunta. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinás del mercado de pase actual que hizo el América? Sobre todo creo que con la Pantera Soñada, creo que. Sí, la Pantera Zúñiga. Ajá. ¿Qué opinás del mercado de pases? Híjole, terrible, terrorífico. Creo que el América ha pasado un poco en la cuestión del tricampeonato a confiarse en cuanto a los refuerzos se refiere, porque a ver, tenías un super plantel, Diego Valdés, Richard Sánchez, Julián Quiñones, Jonathan Cabecita Rodríguez, te estoy mencionando jugadores que ya no están en el plantel actual. Sí, uno de Y se ellos, entiende, ¿no? uno de ellos vino a Racing ahora. Sí, el caso de Richard, ¿no? Si no mal Mm, recuerdo, Richard Sánchez, que hasta la fecha yo lo digo, es el peor error de esta administración actual del América haber dejado ir a Richard Sánchez, porque Richard fue el motor de ese tricampeonato. No sé si tú lo viste, amigo, pero lo que fue la semifinal y final del tricampeonato de América, Richard es el que resuelve, mete un golazo de medio campo en el Ciudad de los Deportes contra Cruz Azul en las semifinales y en la gran final también otro golazo de lejana distancia para abrirle el paso a las Águilas a ser campeón, ¿no? Pero regresando un poco al tema, ¿qué pasa con cualquier equipo, ¿no? Esto, sea México, sea Argentina, cualquier parte del mundo. Sacas a tus jugadores importantes y los que traes no son de la misma
Tallo. importancia o relevancia, pues Ujú. el equipo se va a caer, no va a ser el mismo de antes. Súmale a jugadores que ya son más veteranos, el caso de Henry Martín, de Jonathan Dos Santos, y jugadores que presentan una baja de rendimiento, el caso de nuestro portero Malagón, pues suma a que el América no pinte con grandes cosas para esta temporada. Puede dar su sorpresa, y sí, llegaron jugadores buenos, pero hasta ahí. El caso Claro. de Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, la Pantera Zúñiga, pero que todavía no están tan comprobados en México. Y para las exigencias, porque eso se dice y es realidad, que la América es, o el americanismo en este caso, es el ente más exigente del fútbol mexicano, eso claro está. América pierde un partido y se te va a lanzar el aficionado, te va a buchear el aficionado. Una anécdota hasta muy, muy interesante en este lapso del tricampeonato. En la semifinal de vuelta contra San Luis, que América había ganado la ida 5-0, las Águilas pierden el partido, el de vuelta en el Estadio Azteca. América había avanzado a la final después de 3 años sin poderlo hacer y el Estadio Azteca abucheó. La gente abucheó en el Estadio Azteca, amigo, para que veas un poco del significado. Y no es que sea una afición doble cara, no, porque el americanismo siempre va a estar ahí con su No, un equipo, club grande. pero exige. Un club grande, si es grande, exige a la par o sea, de la magnitud. A ver, creo que hay una unanimidad que el América es el equipo más grande de México, o por lo menos esa es mi perspectiva desde acá. Y sí, es como decís vos, la exigencia del mismo club al decir, bueno, estamos para ganar todo más que para otra cosa. Sí, 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 o sea, alguna vez lo dijo un futbolista, no me acuerdo del América hace unos años, que tenía que ser campeón 6 meses o si no es fracaso, ¿no? Pero lo han dicho muchos, lo ha dicho el propio Miguel Herrera, que ahora es técnico de Costa Rica, en el plantel actual con Andrés Jardín, entonces, pues vaya, sí se maneja esta filosofía y es bueno. Realmente es bueno, porque sabemos que el América no va a ser campeón todos los torneos. Qué aburrido sería, ¿no? Un Sí. torneo o una liga donde el mismo saliera campeón siempre, pero que tengan ese pico y esa exigencia los jugadores y el plantel de estar peleando los máximos puestos, creo que eso le beneficia mucho al América. Entonces vos decís que salió más perdiendo que ganando. Vos pensás que no, o sea, o todavía no demostraron estar a la par los fichajes de lo que vendría siendo lo que se fue. Sí, sí, no, ha faltado realmente. Esta temporada va empezando, entonces todavía no te puedo criticar a la Pantera, no puedo Claro. criticar a Isaías Violante o a Alexis Gutiérrez, pero te digo, en cuestión de nombre, no es lo que esperaba el americanismo. Se hablaba mucho de Denis Wanga, ¿no? Este futbolista del LAFC, este refuerzo de carácter bomba, Ujú. pero igual, si te está exigiendo mucho dinero, no vale la pena Claro. en todos los Apostaron aspectos. por otros jugadores. Bien. Ajá, apostaron por otros jugadores. Y de hecho, yo tenía una pregunta para ti, amigo, en este Sí, caso de Sudamérica. sí. Se habla mucho acá que el América está vetado por los equipos sudamericanos en venderle y hacer transacción con jugadores. Esto desde la polémica con Cecilio Domínguez, fue Sí, 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 Independiente, sí. fue con Independiente, si no Sí, mal que después, recuerdo, y después tuvieron en juicio. ajá, exacto, y Que que lo después terminó tuvieron en ganando el juicio América. y pasó lo de Santi Maratea, no sé si sabéis quién es, que fue un tipo que vino y recolectó plata para Independiente y parece que es, no sé, no fue muy correcto. Y sí, 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 lo tengo re pendiente. Pero la pregunta, ¿cuál es? En serio, que está vetado. Sí, se dice que desde ahí el América está vetado de todos los equipos sudamericanos, que no puede o no le permiten comprar jugadores de Sudamérica. No, yo creo que no. ¿Sabés lo que pasa? Que hay, a ver, hay una realidad con el fútbol a ver, mexicano, con el argentino. Económicamente, hay una, a ver, pues como dijiste vos, por ejemplo, el América es el más grande de México. Claro. Económicamente, ¿cómo va a ser? O sea, la Argentina está sufriendo por no otro país, no sé, pero la Argentina está sufriendo un declive económico, tanto a nivel clubes como todo, que no te das una idea. Independiente hace poco salió de una deuda más grande que nunca tuvo. Ponele que Boca y River, por decir una manera, y Racing son equipos que económicamente, estoy hablando, sacan mucha diferencia al resto de equipos. Por eso no es que está vetado. El tema es que económicamente, ¿cómo le vamos a pelear un juego a ustedes si ustedes económicamente están muy bien? Por ejemplo, te lo traspaso a Monterrey. De la OSA. River lo quería, no se lo podés pelear. Porque ¿cuánto pedían de cláusula? Sí, no, Eh, era mucho, sí, sí. y River lo quería, ¿eh? Yo había visto un montón de muchos periodistas, foros, lo que sea, que habían dicho que lo buscaban, pero no se lo puedes pelear, porque económicamente hay una diferencia abismal, se lo tuvo que llevar alguien de Europa. Por eso yo no creo que el América esté vetado ni nada, sé lo del caso que pasó. El tema es que económicamente
ponerle el resto de clubes, si incluso a River, Boca, Racing le cuesta ir a buscar un jugador, por ejemplo, al muchacho este Richard Sánchez, otro equipo económicamente es muy difícil que afronte Es ir y imposible, ¿no? es casi muy imposible. Hoy realmente el declive, por lo menos en parte económica y futbolísticamente, pero económica de los clubes de Argentina un hueco muy grande. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que se criticó mucho acá, si hacemos un paréntesis y lo hablamos, a Estudiantes lo ubicás. Sí, claro. Bueno, Estudiantes, una de las cosas que fue llamativa que se habló, apareció Foster Gillett, un tipo que no sé cómo fue el trato, no sé cómo funcionó, pero apareció como una especie de grupo inversor o de inversor en el club y ayudó a estudiantes a poder traer fichaje de jerarquía. Pero a lo que voy es que imagínate hasta dónde tuvo que llegar para poder hacer refuerzo de jerarquía. Por ende, económicamente la situación acá no está ni en pedo para pelear mano a mano económicamente en una negociación con un club de México. Ni en pedo. Sí, O no. sea, Poner un tercero, ¿no? Un tercero que te pueda financiar. y Realmente, yo realmente por ahí. no estoy a favor, yo creo que cuando pasa eso es porque no se están haciendo cosas bien de la organización, pero a lo que voy es que imagínate económicamente una de las cosas que están pasando para que pueda un equipo, por ejemplo, gastar, pum, clausulazo acá, pum, clausulazo acá. River y Boca y Racing, yo incluyo a Racing porque creo que Racing, aunque capaz no está económicamente tan fuerte como River y Boca, tienen una administración económica que les hace la diferencia. Boca hace poco, no sé cuánta, fue por Alan Velasco a Estados Unidos, River tiene a Brito, que bueno, dentro de todo le ayuda a gestionar todo a Gallardo, pero no, la pregunta que me responde vos, yo creo que el América no está vetado del fútbol argentino. El tema es que, bueno, económicamente no le podía hacer frente. Tipo, Ok. ¿eso se habla así de esa forma? O sea, ¿ya se piensa eso? Sí, se piensa porque tiene mucho tiempo que América ya no trae un refuerzo de Sudamérica, ¿sabes? Cuando antes era muy común ver, pues con esos mismos casos, ¿no? Cecilio Domínguez, paraguayos como Bruno Valdés, o sea, era muy común que futbolistas de Sudamérica llegaran a la América, ¿no? En este caso, y ahora ya no, lo que ha provocado que América tenga que fijarse más en el mercado local, como en Claro. este último mercado de fichajes, ¿no? Tus refuerzos, los tres fueron de la Liga MX, ¿no? El caso de Violante, de la Pantera, etcétera, etcétera, ¿no? O fijarte más en el fútbol de Estados Unidos, porque antes era impensado eso, ¿no? O sea, que América buscara contratar a un Dennis Buanga que jugaba en el LAFC, muy raro ver esa situación, pero ya tiene tiempo que América no voltea a ver al sur y sí es muy chistoso que muchos aficionados y prensa mexicana en general lo asocia a ese momento de la pelea con Independiente. No, yo capaz, sí, a ver, nosotros somos dos hinchas y de ahí a que no tenemos información, yo información no tengo, vos creo que tampoco, estamos opinando, pero yo realmente, por lo menos de que vengan para acá, yo lo adjudico que económicamente es muy difícil económicamente y supongo que allá, no sé, que debe ser algo parecido. Pero no, sí, estoy al tanto de lo de Cecilio, que se armó terrible quilombo. Pero bueno, ahora con esto del chico este que fue a Racing, creo que como que por una forma es como que la excepción no se desmiente, por decir una manera. El chico vino directo del América. Pará, ahora corto la llamada, te vuelvo a enviar y entramos de vuelta, porque justo tengo dos temas para tocar que son medio largos. Órale, perfecto, amigo. Dale, te hablo en 5 minutos, por ahí, un toquecito. Ok, vale. O sea, realmente no lo sé, nunca me percaté de lo que dijiste de Cecilio y eso del América. Sí, 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 te digo que es un tema medio turbio, ¿no? Últimamente, porque, o sea, sí, entiendo lo que América ha vendido jugadores, el caso de Richard Sánchez a Racing, pero al revés, viceversa, que sea América el que busque algún jugador y comprárselo a equipos sudamericanos, ya sea pues Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, donde tú gustes, ya no ha sucedido con el América. Sí, encima, varios jugadores en el último tiempo también han salido, pero bueno, te quería preguntar sobre un jugador que vos nombraste. Quiero saber tu perspectiva como hincha de la América. Me diste una visión muy grande, pero quiero preguntarte más porque ahora está acá y como que todavía no se terminó de acoplar o no es lo que parece. Quiero preguntarte, como hincha de la América, ¿qué opinás de Richard Sánchez? Pero pará, digo el Uf, contexto. Él llegó a Racing, un Racing que viene de salir campeón de una Copa Sudamericana, que busca pelear lo que vendría siendo la Copa Libertadores. Y, por ejemplo, Bocini, sí sabes quién es, ¿no? Sí. Bueno, el ídolo de Independiente,
salió en la tele diciendo que es un chico que a él le gustaba mucho, que cómo jugaba, que se notaba que tenía cosas que era distinto. ¿Qué me puedes decir de él? Mira, Richard Sánchez es un jugador que yo creo que todo equipo busca, que es un jugador con corazón. Tal vez y no sea esta regularidad lo que marque a Richard Sánchez, sino su presencia en momentos importantes, porque acá en América sí, se le respeta como una de las figuras del tricampeonato, pero no era constantemente incluido en el once titular, sobre todo cuando entró André Jardine al banquillo de las Águilas, pero cuando era momento de utilizarlo, parecía como la frase, ¿no? Liberen a la bestia, liberen a Richard Sánchez, porque son de esos futbolistas que sobre todo en México se está perdiendo mucho el pegarle de lejana distancia. Y él, Ah, balón que encontraba, balón que reventaba. Así que, pues vaya, inclusive esto no lo sé yo, pero más por mi papá, el caso de la comparación con Pata Bendita, ¿no? Otro futbolista histórico de la América, o con Cristóbal Ortega, ¿no? Con futbolistas, pues, importantes de la época de los ochentas de la América. Compararlo así, pues, tiene su auge y su importancia en ese motor que puede ser Richard Sánchez. Yo, como te digo, sigo dolido porque se haya ido Richard. Y realmente, si hubiera estado en el torneo pasado, tal vez, eso ya nadie lo sabe, ¿no? Pero tal vez las cosas hubieran sido diferentes en esa final con Toluca. ¿cuánto salía o sea, cuánto costaba la cláusula de retenerlo? ¿Era mucho? ¿Se sabe? Creo que, y sabes, no era el tema monetario. La verdad desconozco cuánto fue la cifra exacta, pero América lo que quería era liberar plaza de extranjeros. Una de las Ah, cosas que claro. pone como, pues en este caso paréntesis, la Liga MX, el cierto límite de jugadores no formados en México, y ya tenía sobrecupo. Y quiso sacrificar a Richard Sánchez. Por eso te digo, fue un error terrible de la directiva, teniendo a otros extranjeros que realmente sí ya te ocupan un peso en el equipo a más que una solución. Claro, es el típico suplente de buen pie, tipo de buena pegada, que te hace algo distinto, te resuelve. Encima joven, rápido. Claro, claro, entiendo, entiendo. Claro, sí, y tal vez uno de los pretextos fue que ya había durado mucho en la institución. O sea, todos lo recordamos más por este tricampeonato, pero Richard estuvo desde el 2019 en el América, amigo. O sea, desde el 2019 inclusive juega una final en ese año contra Monterrey de Liga MX. Él mete gol. No es tan recordado porque América perdió esa final, Claro. pero pues realmente ya era un futbolista que duró mucho tiempo en el equipo, que marcaba diferencia y que esta última etapa no era utilizado como un titular indiscutible, caso como Álvaro Fidalgo, ¿no? O Jonathan Dos Santos, pero que creo que todavía tenía las tarjetas para ser futbolista de la América. Entiendo, entiendo. Bien, siguiente pregunta. Ahora esta pregunta la habíamos hablado tuvimos una breve charla antes de grabar. Quiero consultar, en Ok. cuanto al fútbol mexicano y su nivel, ¿vos cómo ves al fútbol mexicano en cuanto al fútbol argentino, pero también en cuanto al fútbol estadounidense? ¿Sentís que el fútbol MLS se está acercando, que se está alejando? ¿Cómo lo ves? Mira, primero del fútbol argentino, creo que la comparación es muy diferente si lo metemos a nivel de clubes y a Sí, nivel de selecciones, ¿no? A nivel de clubes, clubes. selecciones no hay punto de comparación. Ujú. Argentina es 3 veces campeona del mundo. México lo más que ha llegado ha sido a unos cuartos de final hace muchos años, cuando fue el Mundial aquí. Pero a nivel de clubes, tú tocaste un tema muy cierto. La cuestión económica ha provocado que el nivel se empareje o inclusive la Liga MX lo llegue a superar. Y lo vimos en el último Mundial de Clubes, ¿no? En este caso, Monterrey contra River Plate, que si bien fue un partido ríspido y quedaron 0-0, al final el que terminó pasando fue Monterrey. Fue Claro, Monterrey y el Inter de Milán, cuando hace unos años era impensado, teniendo en un hipotético grupo, ¿no? A un equipo europeo y aparte a un top europeo como el Inter de Milán, teniendo un top argentino, que es el River Plate, teniendo un equipo mexicano y pues el de montón que era el japonés, que iba a no. pasar el mexicano y el de la UEFA, ¿no? Son cosas que sí te deja pensando que tal vez el nivel ha bajado por esa cuestión económica y de no tener pues el peso que antes tenían los equipos argentinos. Y en cuanto a, si yo te tengo que preguntar, ¿vos sentís que la liga MLS se está acercando al nivel de la liga mexicana? Es claro, pero mira, es Para algo que normal. creo que se escucha mal, ¿eh? Para, ¿me escuchás ahora? A ver, a ver.
1, 2, 3, 3, probando. Se escucha Probando, probando. muy robótico, no sé por qué, el internet. A ver, Ahora, ahí me escucho bien. 1, 2, 1, 2. no, no, es como que de casualidad tocaste una ficha o algo. Se escucha medio robótico. No, No pasa nada, a ver, yo edito esto, así que déjame. dale, capaz soy yo, a ver. A ver, ahora. No te escucho, ¿no? No te escucho, no te escucho. Sí, tranqui. Pantalla primero. A ver. ¿Ahí me escuchas? Ahí está, volvimos a la ¿Ahí me normalidad. escuchas? Sí. Repregunto. Ok, Vos, ¿qué crees que todo este tiempo estaba grabando con el audio de la computadora y no estaba conectado el del micrófono? Hay una disculpa por eso, amigo. Pensé que estaba el del no, micrófono. no se notó, ¿eh? No se notó, ¿eh? Se grabó perfecto. Regolpe, no sé qué pasó, pero se grabó perfecto, ¿eh? O sea, te despreocupate. Te quería, pero volvamos Ok, a perfecto. retomo la pregunta. ¿Vos sentís que el fútbol MLS de Estados Unidos está alcanzando el nivel de la Liga Mexicana? Claro, claro, pero es una cuestión normal, amigo, y es una situación que tiene que ver en la importancia que le ha dado Estados Unidos al fútbol, cosa que antes no sucedía. Y tú lo sabes, ¿no? Cuando tú le das importancia a algo, empieza a dar frutos, ¿no? Ya sea en un corto, mediano o largo plazo. Entonces, las inversiones millonarias, el traer más equipos, el construir una infraestructura total de lo que es el fútbol norteamericano, eso ha provocado que ya no sea lo mismo de antes, ¿no? Que tú ibas a jugar contra un Chicago Fire, que ibas a jugar contra los equipos principales o iniciadores de la MLS y los goleabas, el DC United, ¿no? El Chivas USA en su momento también existió, pero que ahora haya más equipos, más inversión, que tienen el capital suficiente, porque a ver, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? De la potencia mundial en cualquiera de los aspectos que le busques. Y eso, lógicamente, hace que su fútbol pueda competir. Esa es la típica Ahora, frase que pues, dice vos a un yankee le das algo y se mete en ese algo y se transforma. Porque es verdad que exacto. es como, incluso te voy a decir una cosa, el Inter de Miami se creó en el 2018. Yo estaba terminando la Sí. escuela. Desde ese tiempo, entonces, la MLS tuvo un crecimiento, yo creo que incluso 3 veces más de que cuando arrancó de verdad, o sea, arrancó la liga. Sí, claro, y así búscale con ciertos equipos y todos son con fundación muy corta, ¿no? El LAFC, me acuerdo que también fue muy rápido su creación y le dieron el auge, ¿no? Con esta porra México-americana, el traer a Carlos Vela como referente y después ya Gareth Bale y el resto de figuras, ¿no? Chiellini también, me parece, de Italia. Entonces, la cuestión de billetazos siempre va a ayudar a cualquier cosa, pero ojo, eso no significa que te garantice el éxito absoluto, ¿no? Y es lo que ha pasado con la MLS al final del día. Se topa con un equipo mexicano que está bien construido y en la gran mayoría de los casos termina ganando el equipo mexicano en CONCACAF. No quiero meter la Leagues Cup porque la Leagues Cup ha sido un formato pues Claro. prácticamente para que el de la MLS lo gane. Sí, Porque el sí. equipo mexicano es el que tiene que viajar, es el que tiene que parar su liga local, como fue en las 12 ediciones anteriores, pero ya hablando en una CONCACAF que es parejo, tú me visitas, yo te visito, pues ahí se ha notado que los equipos mexicanos siguen teniendo mayor presencia. En figuras, es claro, la MLS, y por eso ha crecido, tiene mayor figura, pero en conjuntos son más los equipos mexicanos que lo que te pueda ofrecer la MLS. Eso también se ha dicho mucho con la Copa Libertadores, cuando ustedes juegan Copa Libertadores. Con lo que de viajar, ustedes siempre tienen que viajar y lo agarran en mitad de temporada ustedes. Sí, claro, y que en su momento, tú lo recordarás mejor, amigo, pero en México no se mandaba a los mejores Mejores se equipos. mandaban los suplentes y los equipos que no Exacto. peleaban la mini liguilla esa o los últimos cuatro, como le pasó a Tigres. Sí, 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 exacto. Y lo que le pasó a América en su momento, ¿no? Lo que te decía al inicio de la plática. América en la liga local no figuraba y por ende, por estar en puestos de media tabla, le tocaba jugar Sudamericana. Entonces, creo que va un poco también de la mano eso. Bien, ahora te quiero preguntar en base a eso, es en cuanto a lo que vendría siendo el América hoy. ¿Vos opinás que el fútbol mexicano tiene que volver a Copa Libertadores o no? Tiene que volver, pero como te lo decía, veo muy lejano que suceda y que el fútbol mexicano se ha acercado más al norte y alejándose del sur. Y esto, pues por una cuestión monetaria. Claro. Prefieren los directivos el dinero
lo que te deja jugar en Estados Unidos, la rentabilidad con ciertos equipos, entre ellos el mío, ¿no? Con América, y sucede lo mismo tal vez con Chivas y Cruz Azul, que van a un estadio en Estados Unidos, sobre todo pues, en la franja del sur, California, Dallas, lo que tú quieras, y llenan porque es lógico, ¿no? Y pasa también con selección mexicana, no van o no tienen la posibilidad de ir cada 15 días a un estadio Azteca, un estadio Akron, el estadio que tú digas en México, y pues tienes la oportunidad cerca de donde vives en Estados Unidos, pues generas este sentimiento de quiero ir a apoyar al equipo. Entonces, los directivos, muy inteligente, dice, ¿sabes qué? Pues hay que darle más de esto, porque esto nos genera dinero en dólares. Y del Bien. otro lado, te generaba más nivel futbolístico, porque ir a jugar al Monumental, ir a jugar a la Bombonera de Boca, ir a jugar inclusive a Bolivia con la altura, son retos muy, muy interesantes que tenía el fútbol mexicano y que terminó desechando por el dinero. Yo Tan sencillo realmente como... hubiera preferido que no se vayan, ¿eh? Porque también le da ese algo a la Copa Libertadores. O sea, hay una realidad. El mexicano y el argentino, cuando es el fútbol, chocan mucho. O sea, Sí, a ver, yo cuando, no te voy a mentir, cuando jugamos el Mundial de Clubes, y yo cuando vi que tenía delante al Monterrey, y ponele, veo que veo los dos equipos, y yo digo, no, no, o sea, la frase es esta. Con el mexicano no puedes perder porque, tipo, hablamos el mismo idioma y la cargada va a existir. No, yo realmente no me hubiera gustado que se hayan ido de Copa Libertadores. Me hubiera gustado que se hubieran quedado. sí. Y es que independientemente de estilos que son muy diferentes, el mexicano y el argentino, existe eso, ¿no? La misma pasión o una pasión similar del fútbol, ¿no? De este deporte. Entonces, pues obvio, y la competencia es mutua, ¿no? Un mexicano ver a un equipo argentino o ver a la selección argentina, le quieres ganar por lo que representa, porque luego a un sector de los argentinos soberbio y todo este tipo de palabras o argumentaciones y, por ende pues genera un gusto especial ganarle. Inclusive en el Mundial de Clubes que tú mencionas, muchos nos colgamos de ese triunfo de Monterrey para festejarle algo en contra del fútbol argentino, ¿no? Entonces así la dejamos. Tienen que cambiar la narrativa, ahora tienen que volver para acá. Encima ahora todo se va para Estados Unidos. Ahora todo, esto es un paréntesis mío, opinión mía. Todas las canchas vacías en el Mundial de Clubes, el fútbol tiene que volver tiene que volver más para acá, para Sudamérica. Pero bueno, Marco, muchas gracias por pasarte. Realmente, hace rato quería tener una charla así. Muchas gracias por venir. Disculpame el tema de los horarios, es que facultad, trabajo, esto, aquello. Realmente cansador, pero muchas gracias por pasarte y por entender los tiempos. No, 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 al contrario, gracias a ti, amigo. Entiendo el tema de los horarios y solamente, pues antes de terminar, agradecerte también a tu público y pedirles que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que aparecemos como @marktemartinez. Así que apoyando a la América y aquí estaremos, mi querido amigo. No, sí, olvídate, y tus redes sociales va a estar en lo que vendría siendo los comentarios, olvídate que sí. Y estás invitado de vuelta. Yo digo lo mismo siempre, olvídate que Gracias. está, aparte, yo estoy viendo, vino alguien del Monterrey, vino alguien de acá, de allá. Un día se me va a ocurrir una idea y algo lindo podemos hacer entre todos. Así que olvídate que estás invitado de vuelta acá. Gracias, amigo. Y ya sabes, aquí, cuando tú nos invites, nosotros estamos en tu espacio. Y como siempre le digo a la gente que ve esto, y despido de la misma forma, muchas gracias por ver y mucho amor y procuren ser felices. Chau.